Pasaremos a la cuenta del asunto relacionado con los acuerdos del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que suspendieron toda actividad que implique la continuación del desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras. Por lo que le pido al secretario de Estudio y Cuenta de mi ponencia, José Alfredo García Solís, de cuenta con el asunto correspondiente, por favor. Se da cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía 8 de 2025 y sus acumulados, promovidos por aspirantes a candidaturas de personas juzgadoras contra los acuerdos de 7 y 9 de enero del año en curso, emitidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, por el que se suspendió en el ámbito de su competencia toda actividad para el desarrollo del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Previa acumulación, se propone desechar las demandas de los juicios 427, 442, 444, 507, 513 y 536 de este año, porque en el primero, la parte promovente agotó previamente su derecho de acción y en los restantes, las demandas se presentaron de manera extemporánea. Asimismo, se propone revocar los acuerdos impugnados porque en materia electoral no opera la figura de la suspensión, ya que la continuidad de los procesos electorales es un mandato de orden público. Por lo anterior, se determina que el comité de referencia continúe con los procedimientos de selección y evaluación de aspirantes a los cargos de personas juzgadoras federales en que participan las partes actoras. Este asunto que ahora estamos tratando tiene como punto de partida diversas determinaciones de jueces federales por las cuales concedieron suspensiones respecto de actos del proceso electoral federal extraordinario para la elección de personas juzgadoras, lo que llevó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación a emitir los acuerdos de 7 y 9 de enero de este año, a través de los cuales suspendió en el ámbito de su competencia toda actividad relacionada con el referido proceso comicial. En concreto, diversas personas que fueron partícipes del procedimiento llevado a cabo por dicho comité acuden a esta instancia para inconformarse de los acuerdos por los que se determinó suspender el procedimiento, ya que pretenden continuar y contender a los diversos cargos que serán materia de la elección en curso. En el marco del actual proceso electoral extraordinario, primero, como el que llevaremos a cabo para personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, diversos juzgados de distrito en los estados de Michoacán y Jalisco vincularon al comité de evaluación, a los 3 comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión para suspender la elección en el ámbito de sus competencias. Quiero señalar que estos comités son órganos que están previstos en la Constitución General como órganos técnicos y temporales, cuya función primordial es asistir a los poderes de la Unión en la selección y evaluación de aspirantes a las candidaturas a personas juzgadoras federales. También quiero mencionar que hasta antes de los acuerdos cuestionados, cada uno de los comités había realizado las actuaciones que les corresponden para celebrar la referida elección de personas juzgadoras conforme a lo dispuesto por nuestro máximo ordenamiento. En estas, la emisión de la convocatoria respectiva, así como la instauración del proceso de inscripción, verificación y evaluación de las personas registradas. ¿Cuál es la pretensión de las partes? En el caso particular de los acuerdos de suspensión emitidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación a que me he referido, las y los promoventes señalan que son susceptibles de generar incertidumbre en las personas participantes en las elecciones de personas juzgadoras y de privarlas de ejercer sus derechos político-electorales de ser votadas. Y en este sentido, la pretensión de las partes promoventes es que se revoquen los acuerdos del 7 y 9 de enero de este año emitidos por el Comité de Evaluación y continúen realizando las acciones que le compete constitucional y legalmente. Quiero señalar que frente a las difíciles circunstancias de hecho relacionadas con el cumplimiento a la reforma en materia del Poder Judicial, las partes actoras acuden a esta máxima instancia para que contribuyamos en el ámbito de nuestras competencias y facultades a materializar el nuevo diseño constitucional para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir a
autoridades jurisdiccionales y de ellos mismos y mismas a ser electos. Es así porque piden que revoquemos los proveídos adoptados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación a fin de que se les permita continuar sin interrupciones o interferencias en cada una de las etapas establecidas para la integración de las listas de candidaturas para poder transitar al nuevo modelo de elección de personas juzgadoras que está establecido en la Constitución. Ahora bien, de manera preliminar, pero de forma enfática, quiero señalar que ni el proyecto que resolveremos, ni las razones que sustentan el sentido de mi voto o del proyecto que presento implican un análisis y menos aún un posicionamiento sobre la constitucionalidad, legalidad o validez de determinaciones de las suspensiones emitidas por diversas autoridades jurisdiccionales no electorales, pues su revisión compete a otras instancias y a otras autoridades a través de las vías correspondientes. No obstante, quiero señalar que los actos emitidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación pertenecen exclusivamente al ámbito electoral, porque cumplen con todos los elementos para encuadrarlo en la materia electoral. ¿Y cuáles son estos elementos que no dejan duda alguna para definir que son competencia y actos que tienen que ver con la especialización de la materia electoral? Es, por ejemplo, la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de esa autoridad es electoral, pues conforme a la Constitución son órganos que se crean y subsisten durante los procesos electorales para asistir a los poderes públicos en los procedimientos de selección y evaluación de posibles candidaturas. El acto controvertido también se centra en la modificación de los plazos en que se deben desahogar el procedimiento de evaluación del procedimiento para la elección de personas juzgadoras. Los derechos en los que los acuerdos impugnados pueden incidir son precisamente derechos político-electorados a votar y a ser votados a los cargos de personas juzgadoras. Y también los destinatarios de los acuerdos impugnados, pues son precisamente aspirantes a candidaturas para estos cargos de personas juzgadoras. Y en este sentido es mi convicción jurídica que esta Sala Superior es la autoridad que cuenta con competencia exclusiva para analizar y pronunciarse sobre estos actos, ya que están inmersos en un procedimiento para la postulación de candidaturas reguladas constitucionalmente por disposiciones de carácter comicial y por las leyes especializadas en nuestra materia, que es la materia electoral. Y de ahí que es mi consideración que ninguna otra autoridad podría intervenir en la revisión jurisdiccional de los acuerdos impugnados. Ahora bien, desde la lectura de nuestro documento constitucional, advierto que el comportamiento del Comité de Evaluación debe sujetarse a las reglas y principios que atañen a la materia electoral y, como consecuencia de ello, debe ajustarse a las previsiones claras y taxativas en que se señala que las autoridades no pueden poner pausa o detener su actuación en relación con el proceso electoral, al existir una garantía de continuidad en la ejecución de los actos para la elección de autoridades jurisdiccionales. Y esta garantía la encontramos de manera expresa en el artículo 41, párrafo tercero, base sexta, segundo párrafo de la Constitución Federal, en el que se expresa, y valga la redundancia, de manera expresa, que, entre comillas, en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. Cierro comillas. Además, estoy convencida que conforme al marco constitucional y legal vigentes, existen una serie de obligaciones que están expresamente encomendadas a los diversos comités de evaluación de cada uno de los poderes de la Federación
y otros expresamente también encomendados a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que tienen la finalidad de garantizar la renovación de los poderes de la Unión, lo que es una cuestión de interés público tal y como lo resolvimos en los Asuntos Generales 209 y 632 del año pasado. Tan es así que en nuestro ordenamiento constitucional existen mandatos expresos sobre aquello que deben hacer y cuándo lo deben hacer los comités de evaluación y este tribunal. En este sentido, considero que cuando existen disposiciones constitucionales en las que se señala a un órgano específico lo que debe de hacer específicamente y en qué momento determinado, plazo o periodo en que deben hacerlo, no es dable que la autoridad deje de cumplir con la función encomendada, por lo que tampoco puede haber autoridad con competencia o facultades suficientes para evitar que los mandatos de nuestra Ley Suprema se cumplan en tiempo y forma. Así, ante la imposibilidad jurídica y constitucional de que alguna autoridad interrumpa el desarrollo normal del proceso electoral en curso, es por lo que considero que se debe declarar que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no puede interrumpir las actividades que se lleven a cabo para preparar y organizar el proceso electoral en curso al existir una garantía de continuidad del mismo y al tener expresamente definidas sus responsabilidades y actuaciones en nuestra Constitución. Y es por ello que también, desde mi perspectiva jurídica, el comité responsable al que el Poder Revisor de la Constitución le confirió el deber de participar en la celebración del proceso electoral, estaba impedido para retrasar la ejecución de los mandatos relativos a su función, ya que ello podría generar el riesgo de que se incumplan los objetivos y fines constitucionales, en perjuicio del derecho de los gobernados a ejercer el sufragio activo y pasivo, es decir, a votar y a ser votados, y a contar con poderes debidamente integrados en términos del sistema jurídico y constitucional vigente. Por estas razones, estoy convencida que nuestro orden constitucional no admite que los comités de evaluación o este tribunal incluso suspendan o deje de cumplir temporal o definitivamente con las actividades relativas a su función esencial de seleccionar los perfiles idóneos para la postulación de candidaturas en términos y plazos señalados en nuestra Carta Magna. Además, atendiendo a la fecha en que se emite la presente determinación y la cercanía del plazo en que el referido órgano debe integrar y publicar el listado de las personas mejor evaluadas para los distintos cargos a que aspiran las y los enjuiciantes, es por lo que propongo revocar los acuerdos impugnados de manera lisa y llana, y con ello permitir que el Comité de Evaluación reanude de inmediato el procedimiento a fin de cumplir con los imperativos constitucionales a los cuales se encuentran sujetos, única y exclusivamente por cuanto a los cargos que son competencia de ese tribunal, es decir, personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de disciplina, de circuito, de apelación y personas juzgadoras de distrito. Finalmente, en consonancia con lo anterior, no quiero perder la oportunidad de remarcar la supremacía constitucional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral y en relación con las determinaciones emitidas por juzgadores federales por las que pretenden vincular a esta Sala Superior a suspender las acciones relacionadas con el cumplimiento de la reforma constitucional en materia electoral. Al respecto, como presidenta de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debo enfatizar que este tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, por lo que, dadas las funciones que despliega, no es posible que alguna otra autoridad ajena a esta materia pretenda sujetar nuestra jurisdicción a una medida cautelar emitida dentro de un juicio de amparo, pretendiendo incidir en actos de naturaleza electoral cuyo conocimiento y aplicación por disposición legal y constitucional
corresponde exclusivamente a esta instancia. Más aún, escapa totalmente de las atribuciones de los jueces de amparo pretender desconocer, cuestionar o interpretar los alcances y efectos de resoluciones definitivas e inatacables emitidas por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se mandató a diversas autoridades la continuación del proceso de elección de las personas juzgadoras federales mediante incidentes de suspensión provisional o definitiva, de manera que no resulte dable emitir alguna medida encaminada al cumplimiento de tales medidas cautelares. Es por eso que en la propuesta que estoy presentando a este honorable Pleno se niega absolutamente la competencia que indebidamente se autootorga el juez de distrito para vincular a este Pleno al pretender incidir en actos de la materia electoral, sobre todo cuando cuestiona los alcances de una determinación firme de esta Sala Superior. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está constitucionalmente revestido de autonomía e independencia. De ahí que sus determinaciones no pueden ser sometidas a control jurisdiccional alguno. En este sentido, continuaremos ejerciendo la función constitucional encomendada con los más altos estándares de imparcialidad, legalidad y autonomía que constitucionalmente nos corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo con el proyecto y la propuesta de exhorto. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. En los términos de mi intervención, en contra. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del proyecto y con la adición que se aceptó. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré un voto particular en contra. Gracias. Magistrada presidenta. Es mi propuesta y también me sumo a la solicitud de exhorto que hace la magistrada Yanino Otalora Malasí. Muchas gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de la magistrada Yanino Otalora Malasí y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es la votación, magistrada. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 8 de este año y sus relacionados se resuelve: primero, se acumulan los juicios; segundo, se desechan las demandas precisadas en la sentencia; tercero, se revocan los acuerdos impugnados y se dejan sin efecto todos los actos y determinaciones que deriven de estos; cuarto, se ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que proceda conforme a lo establecido en la ejecutoria; y quinto, dese vista y se ordena presentar la queja y denuncias respectivas en términos de la sentencia; y en el último sería el exhorto correspondiente propuesto por la magistrada Yanino Talora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.